Bienvenidos y bienvenidas, camaradas, amigos, simpatizantes de la Liga Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional. Para quienes no nos conocen o están por primera vez en una actividad con nosotros, somos una internacional que defiende un programa revolucionario y socialista de tipo leninista, de la cual hacen parte partidos que actúan en distintos países sobre la base de un programa también obrero y socialista. Nuestro proyecto estratégico es reconstruir la Cuarta Internacional, fundada por León Trotsky en 1938, pues consideramos que esto es una herramienta indispensable para la lucha por la revolución socialista mundial. Nuestro evento hoy es un Zoom con María Rivera, compañera, militante, dirigente del Movimiento Internacional de Trabajadores en Chile, sección de nuestra internacional en ese país. María Rivera actualmente es constituyente en ese país y es una propuesta revolucionaria para la constituyente en Chile. Actualmente el proceso revolucionario en Chile sigue abierto a pesar de la pandemia. Chile además no es el único país de la región que está interviniendo en la lucha de clases. Países como Perú, Paraguay y Colombia son ejemplos de cómo las masas están saliendo a luchar incluso antes de la pandemia. Para el caso, la revolución en Chile es continuidad de las movilizaciones de 2019, donde la juventud precarizada actuó con fuerza y a la vanguardia del estadillo. Incluso el proceso constituyente hoy está demostrando elementos de fuerza que tiene este proceso. La LID ha venido siguiendo el proceso de cerca con nuestra sección chilena, el MID, estando en primera línea en las movilizaciones contra Piñera y participando como independientes en las elecciones a constituyentes, pues donde nuestra camarada María Rivera fue electa. Eso nos abrió una localización privilegiada para intervenir y discutir la necesidad de una salida socialista y revolucionaria en Chile, y entendemos que la Convención Constituyente pues no va a plantear esos cambios. María Rivera, bienvenida, camarada. Hola, Kelly. Hola, María. Buenas tardes o buenas noches según el país que nos esté, los compañeros y compañeras de los países que nos están acompañando. Muchísimas gracias. Acá estamos. María, qué bueno tenerte otra vez por acá. Ya antes habíamos tenido muchas actividades desde la internacional, siguiendo precisamente la importancia del proceso chileno. Y una de las cosas por las cuales el proceso chileno hoy se convierte en un centro importante de las discusiones es porque hay un proceso revolucionario abierto. Te queremos preguntar, María, puntualmente, ¿por qué, a pesar de tener elecciones para la constituyente y ahora que se abrió el proceso electoral presidencial, cuáles son los hechos concretos que nos permiten ver que sigue abierto un proceso revolucionario en Chile? Bueno, Kelly, para comenzar, primero quiero rendir un homenaje a todas aquellas jóvenes, mujeres, hombres, trabajadores, pobladores en el mundo que hoy estamos enfrentando, ¿no es cierto?, una expresión bárbara del capitalismo como es la pandemia. Un saludo a todos quienes están enfrentando, a quienes han perdido familia, amigos, compañeras, compañeros, y que debemos seguir intentando, organizándonos, seguir luchando, seguir enfrentando los planes de cada gobierno en los países, como también lo estamos haciendo acá en Chile, porque los gobiernos hoy en día han demostrado, ¿no es cierto?, que más que nunca, sin ninguna vergüenza, que les importa mucho más su riqueza, defender a los grandes empresarios, que la vida de las y los trabajadores. Por eso un saludo a todos quienes hoy enfrentan la situación de pandemia, cesantía y todo el lastre que aplican el imperialismo y los capitalismos en los diferentes países. Bueno, en relación a la pregunta que me haces, efectivamente, en octubre del 2019, estalló en Chile una revolución
que venía gestándose hacía ya varios años, más de una década de movilizaciones absolutamente pacíficas, movilizaciones organizadas desde la ciudadanía en relación a diferentes materias. Los estudiantes, ¿no es cierto? Vimos Revolución de los Pingüinos, los universitarios, la lucha por terminar con la previsión privada como son las AFPs, la lucha en contra de las hidroeléctricas, las luchas regionales en contra de diversas materias que golpeaban a los trabajadores y al pueblo en Chile, todas juntas ellas estallaron el 18 de octubre del 2019, irrumpiendo las masas violentamente, diciendo que basta ya, que no queremos más la política económica y social de los 30 años, que viene desde la dictadura y ha sido profundizada por los distintos gobiernos de turno, ya sea socialdemócratas o de derecha. Y en ese sentido, nosotros creemos que a pesar de esto, a pesar de que se impuso este proceso constituyente, ese proceso sigue abierto por una cuestión central, porque las masas no han sido derrotadas en Chile, a pesar de este proceso constituyente que intenta desviar, ¿no es cierto?, la respuesta e intenta convencer a los trabajadores, a la juventud, a las mujeres en Chile, que con una nueva constitución debiéramos tener resueltos los problemas. Por eso decimos que aún sigue abierto el proceso, porque las masas, si bien están expectantes, pero alertas, y al no poder resolver esos problemas, seguramente existe la posibilidad que nuevamente irrumpan las masas en las calles. Gracias, María. María, en ese contexto, ¿nos podrías ampliar, digamos, cómo se ha venido desarrollando la lucha por las AFP en Chile? Y cómo eso también es muestra de que el proceso sigue abierto. Bueno, la lucha por no más AFP empezó hace muchos años, unos 6, 7 años, con marchas, yo decía, primero pequeñas, muy de vanguardia, pero incluso se hicieron bastante más masivas. En el año 2018 se realizó un plebiscito alternativo organizado por los dirigentes de este movimiento para preguntar a los trabajadores y trabajadoras en Chile si querían continuar o no con las AFP. Participó en una de las últimas movilizaciones 1 millón de personas por el término de las AFP, y los gobiernos de turno nunca quisieron discutir el tema. Ahora, a partir del 18 de octubre del 2019, una de las demandas centrales fue el término de las AFP. Y bueno, no se logró terminar con las AFP, pero sin embargo, a partir de, creo que fue mayo-junio del 2020, una parlamentaria propuso, ¿no es cierto?, un proyecto de ley para hacer un retiro de un porcentaje de dinero de las AFP, el 10% de lo que cada trabajador y trabajadora tenía en esas administradoras privadas de fondos de pensiones. Ese primer retiro fue efectivamente un triunfo de las masas en Chile, porque no solo el proyecto en el Parlamento, porque la gente, el pueblo trabajador chileno salió a la calle en masivas protestas exigiendo y arrancó de las manos de los empresarios el primer 10%. Y no se conformó. Continuó el segundo 10%, que fue igualmente así, y el tercer 10%, en que evidentemente los empresarios ya estaban muy preocupados, y el presidente Sebastián Piñera, incluso cuando el Parlamento votó a favor por mayoría el tercer retiro del 10%, presentó como Poder Ejecutivo un requerimiento al Tribunal Constitucional, gastando muchísimo dinero de las arcas fiscales para pagar a los abogados,
presentaron ese requerimiento al Tribunal Constitucional, requerimiento que fue rechazado de plano. Por lo tanto, el tercer retiro también fue otro triunfo de las masas. Ahí, en este tercer retiro, como el Poder Ejecutivo, Sebastián Piñera, estaba en contra de que se diera este tercer retiro, hubo incluso una participación muy importante de los trabajadores de los puertos de Chile que hicieron un paro, y paro que arriesgaba a ser apoyado por otros sectores laborales. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional, ante dicha situación, rechazó el requerimiento y se dio también el tercer retiro. Y ahora está la discusión, ¿no es cierto? Incluso representantes de la derecha conservadora en el Parlamento están planteando que se pueda retirar todo el dinero de las administradoras de fondos de pensiones. Por lo tanto, tendría que ser el Estado quien empiece a discutir cómo garantizar las pensiones para las trabajadoras y trabajadores en Chile. Entonces ha sido uno de los temas que han estado al centro de las movilizaciones en la Revolución Chilena y que hoy han logrado parte de lo que son, ¿no es cierto?, estos pequeños triunfos de las masas en el marco de la revolución. Muchas gracias, María. Uno creería además que en medio de este proceso constituyente, todos los sectores que han estado al frente y se han estado movilizando en Chile han retrocedido, pero al contrario, lo que vimos en el proceso constituyente es que se organizó una buena parte de los sectores independientes para ir a disputar con los partidos tradicionales el proceso constituyente. En relación a eso, María, en tu caso, como en el proceso electoral, participaste también como una compañera independiente desde la lista del pueblo, y queremos preguntarte entonces cómo se está desarrollando el fenómeno de los independientes en el proceso constituyente, qué es la lista del pueblo, y en relación también a los últimos movimientos que han habido en relación a la vocería del pueblo, un manifiesto de otro sector importante, ¿no?, de independientes, y queremos que nos ayudes a desarrollar eso. Ok, sí, a partir del estallido de esta revolución, ¿no es cierto?, nosotros planteamos que dos de los importantes triunfos que han conquistado las masas son, en primer lugar, el punto que hablábamos recién, que es el retiro, arrebatarle nada menos que 50.000 millones de dólares a los grandes empresarios, ¿no es cierto?, de sus bolsillos, y ser devueltos a los trabajadores y trabajadoras, y es el 30%, ¿no es cierto? Es 3 veces 10%, 50.000 millones de dólares. Y el segundo triunfo fue, ¿no es cierto?, arrancar este plebiscito, este proceso constituyente de las manos también de la burguesía, porque nunca, jamás quisieron revisar o cambiar definitivamente la Constitución de Pinochet. Este proceso surgió a partir, ¿no es cierto?, el 18 de octubre del 2019, estalla la revolución, y tiene elementos tremendamente importantes que es muy bueno, es muy importante que todas y todos los conozcan. Por ejemplo, Sebastián Piñera, a 3 días de iniciada la revolución, en cadena nacional declara la guerra al pueblo, dice abiertamente: estamos en guerra y el enemigo es muy poderoso. Por lo tanto, ordenó la salida del ejército a la calle, además de la policía de carabineros, el cuerpo de carabineros. Y sin embargo, las masas no retrocedieron, y al contrario, se logró derrotar esa política porque el ejército tuvo que volver a los cuarteles. Entonces, ese fue un triunfo. Con ese triunfo y las masas en la calle, todos los partidos políticos vieron que existía gran posibilidad de que Sebastián Piñera fuera sacado del gobierno, fuera derrotado, porque la consigna central era fuera Piñera.
Y los partidos tradicionales, desde la derecha más conservadora hasta los partidos socialdemócratas y el reformismo o neoreformismo en Chile como el Frente Amplio, se pusieron de acuerdo, hicieron una reunión a medianoche en la Casa Presidencial y firmaron lo que se llama hasta hoy el Acuerdo por la Paz. Acuerdo que todos defendieron, incluso el Partido Comunista Chileno, que no estuvo en la firma presencialmente, a las pocas horas salió a reivindicar ese acuerdo, a defenderlo. Ese acuerdo tuvo como objetivo salvar a Piñera y que continuara en el gobierno, porque estaba el régimen completo en crisis. Crisis del ejército, de la policía, de todas las instituciones, una legitimidad mínima del Parlamento y del gobierno que llegó a tener un 6% apenas de apoyo. Se firma ese acuerdo por la paz y este acuerdo por la paz propone llamar o convocar a un plebiscito para preguntar si el pueblo chileno quería o no quería cambiar la Constitución de 1980, es decir, de la dictadura de Pinochet. Fue este plebiscito que tenía dos preguntas: ¿apruebo o rechazo? El 78% del pueblo chileno dijo apruebo cambiar la Constitución. El porcentaje definitivamente del apruebo se dio masivamente en Chile porque el rechazo fue votado solamente en las comunas ricas y en algún pueblo donde la derecha tiene mucha incidencia, con una participación mayoritaria desde que el voto se decretó voluntario en Chile. Ahora está cambiando, quieren que sea obligatorio. Casi el 51% del electorado participó de este plebiscito donde ganó el apruebo. Pero este mismo acuerdo de la paz, ¿no es cierto?, traía una serie de... no venía solo, no era abierto, no era tan transparente, porque decía apruebo o rechazo, quiere convención constitucional o quiere convención mixta, es decir, que participen o no participen los partidos tradicionales. Ganó la convención constitucional. ¿Qué significa? Que el electorado chileno decía, esta convención constitucional tiene que ser realizada por independientes. No queremos a los partidos de los 30 años. Se dio eso, pero la ley que se promulgó para esta participación constitucional se realiza el 25 de octubre del 2020 el plebiscito, donde gana mayoritariamente el apruebo y la convención constitucional, y empiezan las trabas porque evidentemente las leyes del sistema electoral en Chile era muy difícil que pudieran participar los independientes. Fue tan la presión que los partidos de izquierda tradicionales presentaron un proyecto de ley para modificar la ley electoral y así pudiéramos los independientes postular. Porque o si no, la única posibilidad que había era ir en las listas de los partidos tradicionales. Cuestión que evidentemente era muy dificultoso porque ir en una lista de partido tradicional es estar muy cerca de esos partidos. Entonces se realiza esta modificación de la ley, y a un mes de la inscripción de los candidatos se promulga esta ley y 15 días antes se abren las plataformas porque para inscribirse como independientes había que reunir firmas, había que reunir muchas firmas, ¿no es cierto? Se abre esto y hubo una respuesta popular masiva a la postulación o la inscripción de independientes. Masiva. Fueron más de 450.000 firmas que los independientes logramos juntar entre todos, digamos, para inscribir las candidaturas. Y en ese marco se conforma la lista del pueblo, que se originó a partir de luchadores de la revolución,
de compañeros y compañeras que eran ya conocidos en la Plaza de la Dignidad en Santiago y en otras plazas de las regiones del país. Se empezó a conformar la lista y esta lista del pueblo logró presentar a 130 candidatos a nivel nacional. Ahí logramos nosotros un cupo como Movimiento Internacional de los Trabajadores, postulamos, mi inscripción contó con el respaldo de miles de firmas, más de 5.000 firmas, y la necesidad era 304 firmas. Yo tenía que acompañar a la lista de mi distrito con 304 firmas y hubo más de 5.000 personas que me dieron su firma para inscribirme. Empezamos a hacer una campaña y yo fui la tercera mayoría a nivel nacional de la cantidad de firmas de las independientes. Solo 2 compañeras de 8M de las organizaciones feministas tuvieron más firmas que yo. Incluso una de las compañeras no salió después elegida habiendo obtenido más de 10.000 firmas de patrocinio. Nos inscribimos, hicimos la campaña, una campaña muy austera, con voluntariado, con poco, digamos, con poca inversión, obviamente, porque no somos una organización que tenga mucho dinero, ¿no es cierto? Y más bien por redes sociales, con la participación de los compañeros y compañeras del MIT, muchas veces sin mi presencia por los cuidados COVID. Hicimos volantes, periódicos, fuimos a la feria, hicimos charlas, nos juntamos con compañeros y compañeras y salimos, fuimos electa o fui electa con una votación muy importante en uno de los distritos más obreros que existe en el área metropolitana o en Santiago. Tiene 8 comunas ese distrito y logramos obtener cerca de 19.000 votos, que es una votación muy importante. Entonces, y eso es hasta ahora, este acuerdo por la paz, que logró la participación, que logró que fuéramos electos para la Convención Constitucional, tiene serias trabas. Tiene una ley, la 21.200, que pone trabas concretas para que realmente se pueda discutir y se pueda redactar una nueva constitución en Chile. Nosotros hicimos la campaña con un programa revolucionario que planteaba 3 cuestiones centrales para nosotros. La libertad de todos los presos políticos de antes y después del 18 de octubre, la expropiación de las 10 familias dueñas de Chile y, en tercer lugar, el fuera Piñera. Nosotros planteamos que no se puede discutir un nuevo Chile, un nuevo país, con estas 3 cuestiones sin resolver. Y esa es la discusión que estamos haciendo ahora, a unos días ya de inaugurarse la Convención Constitucional. Creo que María, aparte de que nos ha hablado sobre el proceso de los independientes, también nos ha dejado claro cómo se caracteriza la constituyente chilena, ¿no? Y cómo caracterizamos de forma general a la constituyente como un órgano del Estado burgués que no va a cambiar de fondo o estratégicamente el Estado que necesitamos instalar en Chile. Pero es importante saber que se pueden lograr conquistas importantes, ya que hay un proceso que se puede abrir de movilizaciones de las masas chilenas para eso. María, ¿podés entonces ampliar cómo se caracteriza la constituyente? Yo sé que al final de la intervención anterior ya nos dabas algunos elementos, pero si podemos profundizar un poco más en el carácter de la constituyente chilena. Bueno, claro, Kelly, efectivamente este proceso o esta convención constitucional es una institución de la burguesía que surgió, ¿no es cierto?, de ese acuerdo por la paz de los partidos políticos tradicionales. Y es por eso que nosotros decimos, nosotros no confiamos
en que esta convención constitucional resuelva el problema de las y los trabajadores y el pueblo chileno, para nada, a no ser que se pueda lograr algunas conquistas democráticas, siempre y cuando esta convención constitucional esté acompañada por importantes movilizaciones de las y los trabajadores y luchadores en Chile. Es por ello que nosotros, desde mi candidatura antes y desde mi ubicación como convencional constituyente hoy, hemos dado una batalla muy dura, muy fuerte, por plantear que todas las organizaciones, los trabajadores y trabajadoras en Chile deben acompañar esta convención constituyente desde el primer momento con una importante movilización en todo Chile. Si no es de esa manera, esta convención constituyente será lo mismo que cumplirá el mismo rol que cumple, ¿no es cierto?, el parlamento tradicional de la burguesía. Nosotros creemos que tenemos urgencias que resolver, creemos que ese acuerdo por la paz debe ser repudiado por esta convención constitucional. No debemos aceptar ese acuerdo por la paz que pone límites a esta constituyente. Centralmente, ¿cuáles son los límites que pone? Prohíbe revisar los tratados de libre comercio que ha firmado el Estado chileno en manos de los distintos gobiernos de turno y que son centralmente la columna vertebral o la esencia de este modelo económico neoliberal que se aplica en Chile. Si no logramos revisar esos tratados de libre comercio, no podremos, ¿no es cierto?, luchar para poder estatizar o reestatizar los recursos naturales, por ejemplo, ¿no es cierto?, para poner a disposición esa riqueza para resolver las demandas del pueblo chileno. Entonces, además de eso, este acuerdo por la paz, a través de su ley, plantea que cualquier disyuntiva, cuestionamiento, no acuerdo o cualquier problema que haya en la convención va a ser revisado y resuelto en definitiva por 5 integrantes de la Corte Suprema. Es decir, este acuerdo por la paz con su ley le da facultades a un poder extraño a la Convención Constitucional para que dirima los problemas. Nosotros creemos que eso evidentemente es una intromisión de los poderes del Estado, es aquellos poderes que están cuestionados a partir de la revolución del 18 de octubre del 2019, no pueden ser parte, ¿no es cierto?, ni menos jueces de esta convención. Otra cuestión, digamos, importante, otro límite importante que pone este acuerdo por la paz es que no se puede cuestionar a las autoridades, no se puede, garantizando, ¿no es cierto?, incluso la consigna nuestra, que es fuera Piñera, y que es tomada además por importantes sectores de la población, es acordado por este acuerdo por la paz para garantizar que Piñera termine su mandato, porque no se puede destituir autoridades. Entonces, este acuerdo por la paz lo que pretende es que la Convención Constitucional le haga modificaciones a la Constitución del 80, pero mantenga en el centro, ¿no es cierto?, el espíritu de la Constitución de Pinochet de 1980. Es por ello que nosotros estamos planteando desde ya y desde hace mucho tiempo, y lo seguiremos planteando, que no debemos respetar ese acuerdo por la paz, que esta convención constituyente debe declararse soberana. ¿Y qué significa soberana? Que tome las decisiones en todos los ámbitos, que pueda decretar, ¿no es cierto?, la destitución de Sebastián Piñera, que pueda decretar una amnistía general para todas y todos los presos perseguidos, formalizados, investigados, ¿no es cierto?, a partir del 18 de octubre y antes, los presos políticos, todos, ¿no es cierto?, todos, más allá de que estén condenados o no. Y nosotros creemos que además que esta constituyente o esta convención constitucional debe ser soberana para poder revisar todos los tratados de libre comercio y aquellos que afecten la economía o el patrimonio nacional,
deben ser absolutamente, ¿no es cierto?, revisados, incluso anulados, porque es la voluntad del pueblo. Y esa es para nosotros la política hoy día, y es por lo que estamos luchando, intentando convencer a otros convencionales constituyentes para que tomen algunas de estas medidas, y solicitando al pueblo de Chile, a las mujeres, a los hombres, a los familiares de los muertos en esta revolución, a los compañeros familiares de quienes están privados de libertad, que están perseguidos, a aquellos miles de cesantes que dejó la pandemia, la suspensión de los contratos laborales, a todos aquellos que conformaron, organizaron ollas populares, asambleas territoriales, cualquier tipo de organización, que tomen esta convención en sus manos, porque es un triunfo del pueblo y no de los partidos tradicionales que hoy quieren imponer la forma o el método o la cancha, el lugar en que debemos discutir esta convención. Gracias, María, por esa amplia explicación. Vamos a ir con una última intervención de María para pasar luego a las preguntas y los comentarios. Y vamos ahora, María, a pedirte que nos hables sobre nuestra política frente al proceso constituyente, cuáles son los ejes que el MIT está defendiendo. Y ahí creo que es importante que nosotros podamos distinguir en qué se diferencia nuestra política con la de otros sectores, incluido el Partido Comunista y la misma Lista del Pueblo, ¿no? En ese marco, como el MIT y la LIT se distingue programáticamente de esos sectores y cuáles son los ejes que estamos defendiendo. Bueno, Kelly, efectivamente ya lo había mencionado en general, nosotros estamos defendiendo, ¿qué nos diferencia primero? Nos diferencia, ¿no es cierto?, que nosotros hacemos una caracterización de la constituyente como un organismo burgués, como una institución burguesa, que decimos claramente que esa no es la salida para la liberación de la clase trabajadora y el pueblo chileno, que es un paso y que en ella se podría conquistar alguna cosa, siempre y cuando vaya acompañada de una importante movilización. Primero la caracterización, después nuestra ubicación. Como nosotros decimos y estamos convencidos que no es la salida para la clase, utilizamos esa plataforma, participamos de esa convención constitucional, promoviendo la organización independiente de la clase trabajadora y el pueblo. Nosotros creemos que nada se va a conseguir sin esta gran movilización. Lamentablemente, nosotros debemos reconocer hoy que no existe una propuesta distinta a la clase trabajadora, que no existe una dirección revolucionaria que convoque a esto, y estamos haciendo un esfuerzo para ello. Por eso consideramos que estamos en una ubicación inmejorable, maravillosa, porque podemos ir a los programas de la televisión, a los importantes programas de televisión, que nos entrevisten los más importantes periódicos, ¿no es cierto?, de la burguesía, y podemos decir abiertamente que nosotros planteamos que el camino o la salida tiene que ser la movilización, defendiendo desde ya, exigiendo desde ya la libertad sin condiciones para todas y todos los presos políticos, y vamos a seguir exigiendo eso desde la Convención Constitucional. Además de eso, insistiremos en que tiene que salir Piñera como primer responsable de los crímenes cometidos en Chile a partir del 18 de octubre, tiene que salir del gobierno y ser juzgado y ojalá condenado, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, decimos que la única forma de resolver los problemas de la clase es recuperando, expropiando a esas 10 familias que se adueñaron de toda la riqueza de Chile, se adueñaron de todo el producto nacional, se adueñaron, ¿no es cierto? Y nosotros creemos que hay que expropiar no solo los recursos naturales, sino que además la banca, las grandes empresas de esas 10 familias dueñas del país, para poner esa riqueza al servicio de resolver los problemas de la clase trabajadora y las familias en Chile. Esas tres consignas. A diferencia, ¿no es cierto?, de las otras, de los otros constituyentes que opinan
sin embargo, hablan de la libertad a los presos políticos, pero hasta ahora, ¿no es cierto?, no están llamando a movilizar para que el pueblo respalde no respetar este acuerdo por la paz que prohíbe discutir las cuestiones centrales. Entonces, si bien los otros constituyentes, muchos de ellos, como la Lista del Pueblo, está convocando a movilización para el día 4, que es cuando se inicia la Convención Constitucional, pero el centro hoy día, lamentablemente, o a diferencia nuestra, es más bien la discusión electoral, porque se vienen elecciones de presidente y parlamentarias a fin de año. Entonces, conformar las listas de candidatos y eso. Nosotros creemos que tenemos diferencias centrales en el proyecto país que presenta la Lista del Pueblo. Nosotros creemos que el camino es el socialismo, y lo hemos podido decir en televisión y en los diarios, y no es el socialismo de Chávez, y no es el socialismo, ¿no es cierto?, de los países que dicen ser socialistas, pero en realidad siguen siendo capitalistas. Nosotros creemos que el socialismo debemos caminar hasta construir un país que tenga una economía planificada, que se distribuya la riqueza según las necesidades de las y los trabajadores y la familia, y que evidentemente lo que prime sea la democracia obrera, que la participación democrática, a diferencia de los otros constituyentes, no es solamente votar o elegir candidatos o estar representado incluso en esta convención constitucional, sino que la verdadera democracia es que las y los trabajadores puedan tomar decisiones en lo que el camino que tome el país. Y nosotros decimos, a diferencia de los otros constituyentes, que podemos efectivamente redactar una hermosa constitución, una progresista constitución como ya existe, ¿no es cierto?, en Colombia, en Ecuador, incluso se intentó en Bolivia, en Brasil, incluso una constitución progresista, pero ya vemos que la clase trabajadora sigue tan expoliada, explotada, oprimida y viviendo la miseria del sistema capitalista. Entonces, esas son las diferencias que tenemos. Hay otros constituyentes. Hoy mismo está realizándose, creo, no sé si habrá terminado ya, una reunión con 80 constituyentes que son de la centroizquierda, neoreformismo, incluso de los progresistas o independientes, digamos. Todos ellos están discutiendo hoy cómo participar, cómo enfrentar esta constituyente, pero lamentablemente no hemos logrado que esos 80 constituyentes, incluso los 34 constituyentes en los que yo firmé, que sacamos una declaración oponiéndonos a este acuerdo por la paz, hoy no lo tengan como centro. Hoy está como centro otro tipo de cuestiones, digamos, más concretas, así como los procedimientos para enfrentar el contagio COVID en la constituyente, incluso el presupuesto para la constituyente, etcétera, la presidencia y vicepresidencia de la constituyente, pero ha quedado, ¿no es cierto?, en segundo orden el no respetar este acuerdo por la paz para poder definitivamente resolver el problema de la libertad de todos los presos y de la destitución de Piñera y la discusión de los tratados de libre comercio. Muchas gracias, María. Con esta última pregunta concluimos la presentación general de María sobre el proceso constituyente en Chile. Y vamos a dar paso entonces a las preguntas o los comentarios que puedan venir del público. Ok, entonces el compañero Santiago del PCT Colombia, si le pueden habilitar. Y luego está el compañero Enrique Fuentes. Entonces, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quisiera preguntar a la camarada María por qué habla de revolución en Chile, siendo que pues ni siquiera se ha tumbado el gobierno. A su vez caracterizan la Convención Constitucional como una institución burguesa, y al mismo tiempo se dice que no se ha logrado tumbar al Estado burgués y por lo tanto no se ha logrado constituir un Estado obrero. O sea, ¿en qué sentido se dice que hay una revolución en Chile? Esa es la pregunta. Gracias.
Bien, vamos a escuchar la pregunta del compañero Enrique Fuentes. Buenos días, compañeros. Soy Enrique Fuentes de Estados Unidos, pero soy de descendencia chilena. Mi papá es exilio de Chile y me hace mucha alegría mirar a mi compañera del partido en Chile ganar esa elección. La cuestión que tengo es ¿cómo vas a usar esa posición de poder para, como se dice, disculpe mi español malo, el potencial revolucionario, hacerlo más grande el fuego de ese potencial? Gracias. Bien, también tenemos preguntas en el chat, las vamos a ir leyendo. Es una pregunta del PT Costa Rica, si hay, bueno, de un compañero militante del PT Costa Rica, si hay otros constituyentes de tradición trotskista o cuál fue la actitud de otras corrientes trotskistas sobre si participar o no de las elecciones. Nuestra caracterización es que la constituyente es a la vez un triunfo de las masas, se me fue un poquito, de las masas, pero también una concesión del régimen en un intento de reacción democrática para desmovilizar. María, si querés, vamos con esas 3 preguntas y luego vamos a ir recogiendo las demás. Les recuerdo que la dinámica es esa, pedir la palabra por el chat. Algunos levantan la mano, lo que pasa que para llevar un mejor orden, les pido que lo hagan por el chat. Y en ese momento se les va a avisar quién sigue para habilitar su micrófono y su cámara si lo desean. Y luego se les dirá quién se prepara con la siguiente pregunta. Ok. Bueno, la primera pregunta fue ¿por qué nosotros planteamos que es una revolución a pesar de que no ha caído ni el régimen ni el gobierno? Bueno, nosotros, nuestra corriente, ¿no es cierto?, reivindicamos a los maestros y tomamos aquellas caracterizaciones que se han utilizado en la historia. Trotsky, en el prólogo de la Revolución Rusa, planteaba, ¿no es cierto?, que la irrupción violenta de la movilización de masas es la principal característica de una revolución. Es lo que ocurrió el 19 de octubre acá. Sumado a eso, digamos, primero, fue una irrupción de las masas violenta que incluso cuestionó y enfrentó y atacó los principales símbolos del imperialismo y del capitalismo en Chile. Eso para nosotros, ¿no es cierto?, evidentemente es una muestra que es una revolución y no una simple rebelión por algún tema central o puntual. Las masas el 18 de octubre del 2019 salieron, irrumpieron a nivel nacional en pocos días enfrentando los símbolos del capitalismo y diciendo claramente que no son 30 pesos, son 30 años y que no quieren reformas, sino que quieren cambiar todo y no creen en nada. Entonces, eso es la principal característica y por eso nosotros le llamamos una revolución. Una revolución que efectivamente hasta ahora no ha sido aplastada y que nos da este espacio, ¿no es cierto?, para ubicarnos dentro de la Convención Constituyente defendiendo un programa socialista, revolucionario, de movilización de las masas, de organización independiente de las y los trabajadores en una organización política, ¿no es cierto?, que camine hacia allá. Nosotros, claro, y yo le puedo responder al compañero que efectivamente Trotsky, o digamos, se llama a 1905 una revolución. La revolución rusa de 1905, que no
logró, ¿no es cierto?, sacar ni a los zares ni ninguna institución. Y sin embargo la llamamos revolución, y por eso, tomando esas categorías y esas concepciones, ¿no es cierto?, es que nosotros reivindicamos lo que sucedió el 18 de octubre del 2019 en Chile como una revolución. Ahora, la segunda pregunta, ¿cómo usaré la ubicación que tengo como convencional constituyente? La usaré como nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que van los revolucionarios o participamos los revolucionarios y las revolucionarias en el Parlamento o en cualquier institución de este tipo, haciendo propaganda, incluso agitación revolucionaria desde la ubicación que tengamos, levantando un programa revolucionario, convocando a los trabajadores y las trabajadoras a movilizarse permanentemente, ¿no es cierto?, para combatir las políticas del capitalismo, del imperialismo en Chile, y ese va a ser mi rol, esa va a ser mi tarea. No estoy participando ahora de la unidad de acción o frentes únicos que estén haciendo los demás constituyentes, justamente porque si bien se sacó una declaración de 34 constituyentes o convencionales constituyentes hace unas 2 semanas más o menos, donde se planteaba no respetar el acuerdo por la paz, donde se planteaba la recuperación de los territorios al pueblo mapuche que han sido expropiados, ¿no es cierto?, desde la dictadura, que se planteaba juicio y castigo a los culpables de las violaciones de derechos humanos de ayer y de hoy, que se planteaba, entre otras cosas, ¿no es cierto?, declararse soberanos en esta constituyente. Opinamos que esa declaración ha quedado desdibujada con este encuentro que están haciendo entre constituyentes independientes y representantes, digamos, de los otros sectores que son en definitiva representantes de los partidos de los 30 años. No estoy participando de eso, no he firmado ninguna otra declaración porque mi tarea como revolucionaria evidentemente es ponerme al servicio de las y los trabajadores, de las y los presos políticos por su libertad y por, con mucha mayor razón y profundidad, convocar, ¿no es cierto?, a que haya la defensa de un programa revolucionario y detrás de él logremos aportar para construir una organización que esté al servicio de la revolución socialista en Chile y a nivel mundial. Por otra parte, si hay más trotskistas, no, yo soy la única. De hecho, evidentemente tengo una diferencia cualitativa en el programa, conocida por la prensa burguesa, conocida por los medios, conocido por La Vanguardia. Me he ganado el respeto de muchísimas y muchísimos activistas, ¿no es cierto?, porque he estado en los programas más conservadores de la televisión chilena, en la CNN chilena, enfrentada o enfrentando, ¿no es cierto?, a los convencionales constituyentes que defienden que hay que respetar la legislación, que hay que respetar el acuerdo por la paz, que debemos someternos a ello y que debemos solamente hacer algunas modificaciones en definitiva a la Constitución del 80, porque ellos creen que esa es la tarea que nos dio el pueblo chileno. Yo defiendo que a mí un sector del pueblo chileno me puso en este cargo de convencional constituyente, me eligió también, entre otras cosas, pero principalmente por defender un programa revolucionario. Y eso es lo que haré ahí en la Convención Constitucional. Eso es lo que estoy haciendo desde ya. Es muy posible que me quede sola, es muy posible, pero daré la batalla. Y nosotros, ¿no es cierto?, en los que construimos esta Liga Internacional de los Trabajadores, los que construimos sus secciones a nivel mundial, ¿no es cierto?, en cada país, sabemos que es muy difícil, después de la caída de los estados del este, después de que todos los intelectuales, incluso activistas, militantes, incluso personas que pasaron por nuestra corriente, levantaron, ¿no es cierto?, la teoría de que el socialismo murió, de que ya no es posible la revolución. A contrario de eso, nosotros estamos más convencidos que nunca que solo una revolución socialista puede dar la salida a la clase trabajadora, y para ello utilizaremos todos los escenarios, todas las posibilidades,
todas las herramientas, incluso que la burguesía nos presta para hacer campaña de propaganda y agitación revolucionaria. En este momento le vamos a dar la palabra a Erwin y se alista Edu de Paraguay. Compañeros, adelante. Posteriormente voy a estar leyendo algunas preguntas en el chat. Les pido que a partir de este momento ya no escriban preguntas, sino que pidan la palabra para poder hacer directamente las preguntas. Buenas tardes, mi nombre es Erwin, del PCT de Perú. Bueno, primero saludar a la compañera que he podido, digamos, observar el desarrollo de la campaña que hicieron, que hizo el MIT en todo este proceso, y me parece ejemplar. No se salió o no fue por otros lados, que muchas veces la presión de la situación es tan fuerte, pero sin embargo, efectivamente, como dice, el sector que votó por el programa, por lo que planteó, digamos, no se escondió nada. Se planteó lo que se tenía que plantear como revolucionaria, y en ese sentido, digamos, tiene todo el espacio para poder y toda la moral para poder decir, por esto estamos acá. Entonces, en ese aspecto me parece muy, muy importante y ejemplar. Asimismo, podía identificar que hay experiencias con respecto a la intervención en procesos así como constituyentes, pero sobre todo hechos importantes o victorias de las masas. En el caso de Perú, por ejemplo, la caída de la dictadura, o la Asamblea Constituyente del 79, y que, digamos, me pone una pregunta, que es el hecho de, en un proceso de ascenso, en el caso de Chile, en un proceso revolucionario, se abrió un proceso revolucionario y que no está cerrado, pero sin embargo, cómo estos hechos afectan a la conciencia de las masas y qué tan posible es que más bien este proceso de convención constituyente esté marcando el cierre de un proceso revolucionario en Chile. Esa es mi pregunta. Si consideran que hay una gran posibilidad de que más bien este proceso de convención constituyente esté marcando un cierre en el proceso revolucionario en Chile. Bueno, eso sería todo. Gracias. El compañero Edu Aguayo de Paraguay. Les pedimos que al momento de pedir la palabra indiquen de qué país o organización están presentes para ir viendo el criterio de que participen la mayoría de los compañeros de los países presentes. Buenas tardes, camaradas, ¿cómo están? Un saludo a la compañera María. Compañera, quisiera hacer algunas preguntas. En primer lugar, concretamente saber cuáles son las posiciones que tienen las organizaciones de trabajadores, me refiero a las centrales y los principales sindicatos en Chile, en especial del sector minero, con relación al acuerdo por la paz. Eso, digamos, como primer punto. Como segundo punto, sí existe cuál es la incidencia que se tiene en torno a la interpretación que tenemos sobre el carácter de la constituyente. Si esto es discutido dentro de los principales sindicatos, de las centrales, y así también cuál es la posición que toman las organizaciones de trabajadores respecto al llamado que hacemos a la movilización en torno a hacer avanzar a la constituyente mucho más allá de los límites que tiene como institución burguesa. Y en ese sentido, si nosotros llamamos a construir algún espacio de unidad de acción para organizar esa movilización. Esas son mis preguntas concretas. Gracias, saludos. Le damos la palabra a Marco Aravena de Chile. Hola, ¿qué tal? No sé si se me escucha. ¿Sí? Perfectamente bien.
Bueno, muy buenas tardes, espero que todos estén muy bien antes que todo. Saludos desde Chile, yo soy dirigente sindical de un pequeño sindicato del barrio obrero, como dijo María, del cordón Cerrillo Maipú, histórica lucha del cordón Cerrillo de Maipú en los 70 en contra de la dictadura de Pinochet, y bueno, tengo el orgullo de representar al sindicato número 1 de Prodinsa, empresa metalúrgica en Maipú, Chile. Quisiera ir al punto para ser respetuoso con las compañeras y los compañeros que quieren seguir preguntando a María. A ver, para que se entienda, para que las compañeras y los compañeros del extranjero entiendan, básicamente la Constitución chilena asegura el derecho de los millonarios, de los que tienen más recursos, a hacer lo que ellos quieran con los recursos naturales del país, y que el resto básicamente se joda, que el resto de los habitantes que no tienen ese poder económico y político, básicamente vivan en el agobio, en el estrés, en las enfermedades, en la desigualdad, básicamente. Entonces, mi pregunta para la compañera María Rivera es la siguiente. ¿Qué es lo que propone ella respecto, por ejemplo, al tema del saqueo del agua para los compañeros y para las compañeras y los compañeros del extranjero? Quizás preguntan de qué está hablando. Básicamente, Chile, el agua es privada. Sé que en el resto de los países no se da así, pero el agua, un recurso tan trascendental, tan particular y tan importante, no es para todos los chilenos y chilenas en Chile. Es para los que tienen más recursos, y ellos han privatizado y se han adueñado del agua. Y eso no puede ser, y es uno de los pocos países del mundo. En Chile, la gente pobre tampoco tiene derecho a la vivienda ni a ocupar sus barrios. Ustedes saben que incluso el ejército chileno, el ejército de la dictadura, el ejército que tiene manchadas las manos con sangre de compañeras y compañeros inocentes, ese mismo ejército chileno que torturó a la compañera María Rivera, que hoy está hablando, ellos tienen terrenos, y en esos terrenos hay gente que construye campamentos, pero ese terreno no es de la gente pobre porque sigue siendo del ejército chileno. Y eso también está en la Constitución chilena. ¿Qué propone ella para cambiar eso? Y finalmente, y aunque no se crean en los otros países, las trabajadoras y los trabajadores chilenos seguimos normados por un código del trabajo que se hizo en dictadura, que hizo el mismo Pinochet con Jaime Guzmán. Y bueno, y con todos esos políticos que apoyaron la dictadura de Pinochet. ¿Qué propone la compañera María Rivera para también cambiar el código del trabajo chileno? Muchas gracias, que tengan un gran domingo, un honor, un orgullo para mí, y que estén todas y todos muy bien. Muchas gracias. Creo, María, que ya son algunas preguntas acumuladas que es necesario pasar a responder. Posteriormente, como les había indicado, voy a leer algunas de las preguntas que están en el chat anteriormente, que habían estado al inicio. Sí les pido que a partir de ahora no se escriban las preguntas, sino que se pida la palabra para poder realizarlas. Y después de esta participación se prepara Ruperto Ríos. Una vez que María conteste las preguntas, se prepara Ruperto Ríos de Buenos Aires. Adelante, María. Ok. La primera pregunta dice si este proceso de convención constitucional cerraría esta revolución, ¿ya? Primero, creo que me faltó profundizar cuando me preguntaron por qué decimos que es una revolución. Bueno, yo creo que tenemos que aclarar que no estamos hablando de que la revolución triunfó o fue derrotada. Estamos en medio de un proceso de una revolución. Los procesos, ¿no es cierto?, muchas veces avanzan, se quedan, retroceden, vuelven a avanzar, y estamos nosotros en medio de ese proceso. Nosotros creemos que la única forma, primero, considerar, ¿no es cierto?, si nosotros caracterizamos, sí o no, el capitalismo o el imperialismo mundial a través de los capitalismos en cada país, ¿tienen posibilidad
de resolver los problemas de la clase trabajadora? ¿Pueden resolver, ¿no es cierto?, el problema de la vivienda, del trabajo, de la salud, de la educación, del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera? Nosotros creemos que no, que el imperialismo a nivel mundial está, ¿no es cierto?, en una profunda crisis capitalista hoy día, que los más importantes economistas, intelectuales, incluso de la burguesía, ¿no es cierto?, plantean que esta crisis es casi como o incluso algunos dicen mayor que la del año 29, es decir, no tiene salida, por lo tanto no le dará respuesta. La otra posibilidad, ¿no es cierto?, porque esa sería, si resuelven el problema de las masas, podría ser que se cierre el proceso. La otra posibilidad es que las masas en Chile sean derrotadas físicamente. Y nosotros tampoco vemos esa posibilidad. ¿Y por qué no la vemos? Porque tenemos una institucionalidad completa en crisis. Una institucionalidad completa que no goza del respeto o la legitimidad de las masas. Tenemos un ejército absolutamente en crisis, con más de 200 altos mandos procesados criminalmente por haber robado directamente dinero, millones de dinero, de pesos, ¿no es cierto?, de las arcas fiscales. Tenemos un cuerpo de carabineros en crisis, donde ha aumentado incluso la desconfianza total por ese cuerpo de carabineros que en algún momento gozó de respeto, pero que hoy ha bajado el porcentaje de postulación para ingresar a carabineros en un número abismal, donde los carabineros que ingresan al cuerpo de carabineros quieren renunciar. Ha aumentado incluso el número de suicidios de los carabineros jóvenes porque no soportan ya que la población o las masas los repudien, los rechacen, los insulten, etc. Y es así, tan grave, que Carabineros tuvo que poner una cláusula en los contratos diciendo que para renunciar a ser carabinero, los nuevos ingresos tienen que pagar una multa millonaria que le es imposible para poder retenerlos en el cuerpo de carabineros. Entonces, no teniendo esas fuerzas armadas que son el brazo armado de la burguesía, ¿no es cierto?, tan intactas o tan obedientes o tan literalmente, ¿no es cierto?, verticales como han sido, como fueron para el golpe de Estado del año 73, hoy día no vemos mucha posibilidad que haya una derrota física. Por lo tanto, considerando que esta convención constitucional no va a resolver los problemas básicos, las demandas más sentidas de las masas, no vemos que sea la herramienta que cierre este proceso. Pero debemos también considerar que no ha aparecido algún sector, ¿no es cierto?, que se ponga a la cabeza de profundizar este proceso o esta revolución. En relación a la pregunta de cómo están los trabajadores, especialmente los mineros, yo partiría diciendo que nosotros a partir de la dictadura, ¿no es cierto?, sufrimos un descabezamiento de lo más brillante, de la tradición clasista del movimiento obrero. El Código Laboral de la dictadura permite la atomización formal de los trabajadores. Se puede hacer un sindicato con 8 trabajadores, en una misma empresa puede haber 1, 2, 3 o 4 sindicatos. No hay derecho a huelga en este Código Laboral, la huelga es solamente en el marco de la negociación colectiva. Hay muchísimo subcontrato, precarización de los trabajadores públicos, por ejemplo, no tienen siquiera derecho a sindicalizarse, no tienen derecho a negociar, no existe la negociación por rama de la producción, etc. Y eso ha significado, ¿no es cierto?, que se enquistara una burocracia sindical que fue derrotada en esta convención o en esta elección de convencionales constituyentes. No hubo un dirigente sindical que se postulara para ser convencional constituyente que haya sido electo. Ni uno, ni siquiera los que estuvieron a la cabeza, ¿no es cierto?, de la lucha por terminar con las AFP.
Entonces, el movimiento obrero atomizado, sin dirección, las centrales sindicales. Se presentó la presidenta de la Central Única o Unitaria de Trabajadores, CUT. Se presentó como candidata convencional y fue derrotada. Se presentó el principal dirigente de No Más AFP. Salió derrotado. Y así una serie de dirigentes sindicales que no fueron elegidos. ¿Y por qué? Porque las masas o el padrón electoral castigó a esos dirigentes sindicales no eligiéndolos, porque en todo este proceso no se pusieron a la cabeza. La CUT llamó a un paro general el 12 de noviembre de 2019 que fue muy importante, tomado por un sector de los trabajadores, pero lo dejó ahí y no profundizó la lucha para no derrotar directamente al gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, hoy día los trabajadores están orgánicamente muy atrás, muy atrás. Eso hay que reconocerlo. El movimiento obrero no ha ingresado a partir de sus organizaciones naturales o de base a este proceso revolucionario. Lo que sí, los trabajadores, los mineros, los obreros, la construcción y toda la producción ha sido partícipe a través de sus barrios, con sus familias, de los sectores donde viven o de los sectores, digamos, donde pueden salir a las marchas y a las protestas en este proceso. Entonces, nosotros decimos, claro, la interpretación de la Convención Constitucional ya decimos que es una institución burguesa. La posición de los trabajadores en relación al acuerdo por la paz está en general como dependiendo del lugar donde se mueva, ¿no es cierto? Si se rodea de un sector de vanguardia, evidentemente lo cuestiona. También hubo algunos trabajadores o algunos sectores populares que estuvieron por boicotear este proceso, pero quedaron muy aislados, justamente porque las masas lo tomaron. Efectivamente, nosotros estamos trabajando en la unidad de acción, nosotros estamos conversando y desde que salimos elegidos hemos intentado, ¿no es cierto? Y hemos realizado conversatorios, asambleas con trabajadores y estamos convocando y presentando nuestro programa a los trabajadores y haciendo unidad de acción con ellos para poder promover esta unidad tan necesaria para poder saltar, decimos nosotros, el torniquete del acuerdo por la paz. De hecho, tenemos ya un encuentro por la soberanía de esta convención constituyente para este próximo jueves, donde van a participar sectores importantes de los trabajadores. Entonces, eso es lo que yo creo, me parece que respondí todo lo que me preguntaron. Lo del agua. Bueno, yo le respondo al compañero Marcos que tiene que ver, digamos, con nuestro programa, no solo la recuperación de los recursos naturales como la minería o las forestales o el mar, sino que también el agua. Creemos que la única posibilidad, primero, es que las masas presionen a esta convención constitucional para que sea soberana y pueda revisar todos los tratados de libre comercio y recuperar los recursos naturales, incluida el agua, para el Estado chileno con control de los trabajadores y las comunidades. Nosotros no vemos otra posibilidad. Los dueños del agua, quienes tienen el agua en sus manos, no van a querer entregarla solo porque sea expresión de deseo de las masas. Esa expresión de deseo tiene que concretarse en una movilización masiva, en una huelga general, y que evidentemente nosotros llamamos a todos los dirigentes, ¿no es cierto?, luchadores, combativos, clasistas, de todos los sindicatos, pequeños, medianos y grandes, a que empecemos a discutir en las fábricas y en los lugares de trabajo la organización de una movilización que arranque hoy día a la burguesía, ¿no es cierto?, lo que nos han robado por más de 30 años. El agua la privatizaron a punta de fusil. El agua la privatizó, ¿no es cierto?, evidentemente las leyes que venían de la dictadura y que profundizaron los gobiernos de la democracia, como son Eduardo Frei, Patricio Elwin, Ricardo Lagos, que se decían demócratas, socialistas y todo lo demás, pero que entregaron la riqueza entre ellos al agua. Tenemos un sector de Chile que está en sequía,
tenemos una región de Chile que está casi al borde, ¿no es cierto?, de no tener agua ni siquiera para beber, porque los privados utilizan esta agua, ¿no es cierto?, en su industria, que también de los recursos naturales chilenos se la adueñaron, se la apropiaron y que la utilizan incluso, digamos, para los salares del litio, que el más importante dueño del litio en Chile es el yerno de Pinochet. Fueron entregadas las riquezas a esas manos y tenemos que recuperarlas, expropiar a las grandes familias y su riqueza. Y ahí vamos a poder resolver, ¿no es cierto?, el problema del agua, de la vivienda y todo lo que planteó el compañero Marco en su intervención, en su pregunta. El código laboral. Nosotros creemos, yo que creo y estoy convencida de ello, que en el capítulo de las garantías constitucionales tiene que entrar las garantías para los trabajadores. Hay que caminar a destruir ese código laboral, no en la constituyente, porque la constituyente no va a decretar, ¿no es cierto?, las leyes para todo, pero siembra el camino. Creo que en el capítulo de garantías constitucionales tiene que existir el derecho a huelga libre, el derecho a sindicalización libre, la seguridad social garantizada por el Estado con control de los trabajadores para todas y todos en Chile, quienes desarrollen actividad laboral, ¿no es cierto?, y la seguridad física y psíquica de las y los trabajadores también. Deben ser garantías que deben entrar en ese capítulo para que caminemos a derrotar este código laboral de la dictadura, que es nada más y nada menos la carta de libertad que tienen los patrones para permitir la atomización, la sobreexplotación y la opresión de trabajadoras y trabajadores en Chile. Gracias, María. Antes de continuar con las preguntas, brevemente vamos a leer una información que nos envían. Y se las voy a dar en un ratito. Nos dicen que está presente la compañera Diana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Las compañeras y compañeros de Notimex han estado en huelga desde hace más de 16 meses contra las arbitrariedades del gobierno de López Obrador en México, y que también está presente el compañero Israel Cervantes, obrero de la General Motors en Guanajuato, que también está en este conflicto. Posteriormente, pues habían quedado algunas preguntas pendientes. Una pregunta de Rosa Cecilia del PST Colombia: ¿cómo se articula la lucha contra el imperialismo y no el pago de la deuda externa? Alex Soro pregunta si el día que se instale la convención constituyente no habría que proponer una moción de orden exigiendo que esa constituyente no solo sea soberana y libre, sino que tenga poder, en el sentido de que el régimen de Piñera es incompatible con la Asamblea Nacional Constituyente. Desde Corriente Roja, Estado Español, un compañero nos pregunta cómo ha afectado la revolución a la construcción del MIT, de qué perfiles son los nuevos militantes que se han ganado. Héctor pregunta de San José, California: ¿cuál es la relación del proceso constituyente y el curso de las luchas y las movilizaciones de las masas, y cómo nuestro Partido Revolucionario pone al servicio nuestra intervención en la constituyente para fortalecer y desarrollar las organizaciones obreras y de masa que han surgido en este proceso revolucionario? Del PST, Mauricio del PST Perú. Voy a leerte varias, María. Yo creo que hay algunas que son cosas que ya has mencionado, entonces que se pueden solo puntualizar brevemente. Por acá nos preguntan, Mauricio del PST Perú: la propuesta de libertad de los presos políticos incluye solo aquellos inscritos en los procesos que llamamos revolución. Ajá. ¿Qué llamamos revolución chilena o es más amplio? Aquí en Perú, la exguerrilla
del Sendero Luminoso utiliza esta campaña de una constituyente sin presos políticos para plantar la libertad de sus presos que han cometido crímenes de lesa humanidad. Saludos, compañera María, y felicitaciones a todo el MIC por el gran esfuerzo. Y nos preguntan también cuál ha sido el papel de las categorías doblemente oprimidas desde el inicio de la Revolución Chilena. Un abrazo, María. Daniel, del Partido de Alternativa Comunista Italia. Posteriormente, tiene la palabra el compañero Ruperto Ríos de Buenos Aires. Ruperto Ríos de Buenos Aires. Quiero saludar a los compañeros y compañeras. Muy contento de estar aquí. Soy referente del movimiento campesino paraguayo en la Argentina. Soy secretario del movimiento de solidaridad y lucha del pueblo paraguayo. Y mi pregunta es bastante importante porque la compañera dice que Chile, el pueblo chileno está en un paso importante de la lucha por derrocar a una dictadura tan cruel como fue la dictadura de Paraguay de Stroessner. Y mi pregunta es si los sectores políticos, el pueblo, las organizaciones sociales y todo el pueblo están de acuerdo de organizar una movilización para armar un gobierno provisorio, ¿no? Hasta ir a elecciones generales. O sea que esa es mi propuesta, si se puede armar un gobierno provisorio para derrocar a esta dictadura de Chile. Y creo que ese es el camino, organizar, movilizar, educar y de alguna manera para crear un gobierno del pueblo necesitamos el ejército del pueblo, por supuesto, pero eso lleva un proceso. Mi pregunta es si se puede organizar punto coincidente con todos los sectores políticos, izquierda, derecha, centro, comunista, socialista. Creo que el pueblo necesita de todos estos sectores para la revolución. Y la revolución va a ser, de alguna manera, no se puede hacer la revolución componendista nada más. Hay que armar la revolución socialista. Creo que la única fuerza es el pueblo. Compañeros, estoy muy contento con la compañera, su exposición, y creo que es el camino de Latinoamérica. Nosotros también para el camino. Estamos preparando la revolución también. Así que no están solos Chile, ¿eh? Estamos con ustedes. Soy Ruperto Ríos desde Buenos Aires. Muchas gracias. María, no sé si como algunas de las preguntas que leímos, algunas has ido contestando en tus intervenciones, entonces te pediría dar una respuesta breve en este momento de las preguntas que acabamos de recopilar. Luego vamos a dar la palabra al compañero Tony de Corriente Roja y al compañero Abel Silva de Honduras. Una vez hayas respondido. Ok. Bueno, en relación a la pregunta de si es posible destituir a Piñera y que exista algún gobierno, bueno, nosotros estamos planteando en general, ¿no es cierto?, una de las consignas centrales es la destitución de Piñera. Nosotros creemos que esta convención constitucional debe declararse soberana y entre ellos resolver la destitución de Piñera y planteamos nosotros que, aunque sea por un momento corto, esta constituyente debe autodeclararse además gobierno provisional y convocar, por ejemplo, a elecciones libres y abiertas, con los requisitos, digamos, que no sean los empresarios quienes financien las campañas y eso. Pero nosotros tenemos un problema. O sea, el problema concreto es que somos los únicos, es decir, hay una constituyente de los 155 que está planteando eso. La izquierda tradicional en Chile, incluso el neorreformismo, el Partido Comunista y el Frente Amplio, están desde el Acuerdo por la Paz sosteniendo a Piñera en el gobierno. Entonces, posibilidad de que los partidos políticos tomen esta consigna y esta tarea en sus manos
nosotros no la vemos. Lo único que vemos es que la movilización de masas exija a la Convención Constitucional que avance más allá y destituya a Piñera. Entonces, por ahora, nosotros vamos a seguir batallando, vamos a seguir dando la lucha por esa consigna, ¿no es cierto?, y hacer que avance no solo la conciencia, sino que esencialmente la acción de las masas para llevar a cabo estas tareas. Entonces, evidentemente, es una tarea gigantesca que no vamos a dejar de darla, porque creemos que no hay posibilidad por ahora de avanzar, ¿no es cierto?, y quedarnos tranquilos y asumir una redacción de una nueva constitución en el marco del sistema capitalista burgués y que va a seguir sosteniendo el modelo neoliberal económico, político y social en Chile. Entonces, esa pregunta en ese sentido. La otra pregunta de los sectores oprimidos, claro, tenemos que primero definir los sectores en general oprimidos. Han participado de este proceso, de esta revolución, desde los distintos ámbitos. Quien tuvo una acción central, principal, fue el movimiento 8 de marzo, es decir, las mujeres en Chile, que convocaron e hicieron y lograron la mayor movilización de la historia de las mujeres en Chile el 8 de marzo del año 2020, recién el proceso revolucionario hacía unos meses comenzado. Se logró 2 millones de mujeres en la calle, pero debemos ser muy concretos en eso y decir que lamentablemente cumplieron, por un lado, un rol progresivo reuniendo y sacando a muchas mujeres que jamás habían salido a la calle a ese 8 de marzo, pero por otra parte cumplieron un rol muy regresivo, reaccionario, porque esa misma marcha fue separatista, fue convocada no permitiendo que participaran los hombres en esa marcha, por lo tanto, en vez de 2 millones, podríamos haber sido 4 millones y haber convertido esa marcha, ¿no es cierto?, en la destitución de Piñera en ese momento. Por lo tanto, fue una marcha de muchas mujeres, 2 millones de mujeres en la calle, pero que no tuvo la convicción de ser una marcha combativa para derrotar al gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, ese rol hoy día, ¿no es cierto?, nos pesa porque ya a más de un año y medio de iniciado el proceso revolucionario, mantenemos a este gobierno criminal todavía en su puesto. Entonces, y los otros sectores oprimidos, el pueblo mapuche, que es un pueblo de los sectores oprimidos en Chile, evidentemente también hay sectores que han dado un combate, ellos tienen muchísimos presos políticos de antes del 18 de octubre y después del 18 de octubre, han sido condenados en algunos casos por montajes descubiertos, públicamente conocidos, les han aplicado largas condenas, 25 años, 30 años, 40 años, no sé, por sus acciones de recuperación de tierra. Hay sectores que están muy a la vanguardia, que plantean, ¿no es cierto?, la ruptura con el Estado, la recuperación de las tierras y de lo que les han robado, y ahí están representados hoy día en la Convención Constitucional los pueblos originarios con 17 escaños reservados. Estamos viendo a ver si sectores también de estos constituyentes toman en sus manos, ¿no es cierto?, a fondo la pelea, porque si bien hablan de recuperación de tierra, del respeto a los pueblos originarios, pero como les decía, también han entrado en esa dinámica de no garantizar la movilización de las masas para conquistar esas demandas también del pueblo mapuche. Nosotros desde el MIT planteamos, ¿no es cierto?, la autodeterminación del pueblo mapuche, planteamos que el pueblo mapuche debe decidir qué quiere, si quiere ser parte de este Estado chileno o quiere proclamarse como un Estado distinto con autodeterminación y autonomía. Planteamos la recuperación de las tierras, reivindicamos las formas de lucha del pueblo mapuche y solidarizamos desde la capital con ellos y con los mapuches urbanos que están acá en el área metropolitana y en las otras ciudades. No sé qué otra pregunta, ya me perdí con tanta. Puedo decir, por la libertad de los presos. Bueno, nosotros planteamos la libertad de todos los presos y las presas políticas en Chile. Nosotros tenemos presos desde antes del 18 de octubre,
pero consideramos, tenemos un concepto, una concepción de qué es un preso político para nosotros, y un preso político para nosotros es quien, ¿no es cierto?, repudia, rechaza, combate, enfrenta los planes políticos y económicos aplicados por los gobiernos de turno, no pensando en su resultado particular, sino que en un resultado colectivo. Tenemos presos políticos que se reivindican anarquistas, que se reivindican de otras ideologías políticas, ¿no es cierto?, que están algunos condenados y otros procesados por distintos hechos de antes del 18 de octubre y después del 18 de octubre. Por eso nosotros defendemos la amnistía general para todos los presos políticos. Consideramos ninguno de ellos ha cometido un crimen donde haya resultado de muerte de personas, qué sé yo, sino que son acciones que han planteado rechazando, repudiando, denunciando los planes económicos de los distintos gobiernos de turno. Por lo tanto, somos partidarios de que todos aquellos que son presos políticos, incluso el preso político más antiguo de la dictadura, está, digamos, cumpliendo una condena como autor intelectual del atentado en contra de un senador de la dictadura, Jaime Guzmán, que fue el cerebro de la Constitución del año 1980, y que él le cometieron un atentado muriendo, y este preso político de hoy día es condenado por ser el autor intelectual de ese atentado. También reivindicamos su libertad, la libertad de todos los presos políticos. Eso. Gracias, María. Tiene la palabra el compañero Tony de Corriente Roja del Estado Español, y se prepara el compañero Abel Silva de Honduras. Les recordamos que seamos breves en la participación, y les anunciamos que vamos a ir cerrando las participaciones, que hay espacio para 2 o 3 participaciones más para que se puedan anotar y tomen eso en consideración. Adelante, compañero Tony de Corriente Roja. Buenas a todos y a todas. Quería preguntar, porque estuve hojeando las redes sociales de la Lista del Pueblo, y me sorprendió ver que una gran cantidad de mensajes eran diciendo: por favor, no nos traicionéis, no seáis como los otros, por favor, otra vez no. Entonces, yo quería preguntar cómo puede el MIT no solamente demarcarse, sino cómo puede evitar esa desmoralización de que la gente no sienta, bueno, cedimos nuestra confianza a unos representantes y al final han sido engullidos por las instituciones. Y cómo volcamos eso hacia la izquierda, hay que construir el Partido Revolucionario, y cómo evitamos que la conclusión sea como pasa otras veces de, bueno, pues no pudimos, nos quedamos en casa llorando y no se puede. Y se desmoraliza la clase obrera. Muchas gracias. Abel Silva de Honduras, y se prepara Víctor Quiroga de Argentina. Sí, camaradas, buenos días o buenas tardes en otros lados, ¿verdad? Y hasta buenas noches. Es para mí un placer estar hablando con camaradas de todo el mundo, ¿verdad? De todo, o sea, de muchas partes del mundo. Bueno, felicitar a la compañera María y al MIT por ese trabajo arduo que están haciendo en Chile, ya que sabemos que el capitalismo está en todo el mundo, y gracias a aquellas organizaciones pues, que están haciendo frente a esto. Bueno, mi pregunta es puntual, es así muy práctica, y yo lo que sí me gustaría saber, ¿verdad? ¿Cómo pudo hacer el MIT para poder llegar con este discurso a la conciencia de las masas? ¿Cómo poder llegar hasta donde realmente las masas necesitan escuchar aquello, ¿verdad? Y ellos pudieron bajar ese discurso, ¿verdad? No sé si me explico, pero yo me gustaría saber cuáles fueron las tareas puntuales que hicieron como partido para que las masas se sintieran identificados, pues, y poder seguir sus propuestas, ¿va? O poder estar cerca de ustedes. Esa sería mi pregunta.
Gracias, camarada. Le damos la palabra a Víctor Quiroga de Argentina y se prepara León Gutiérrez de México. ¿Qué tal? Buenas tardes, Kelly. Buenas tardes, María. Tanto tiempo. No, que primero quería ver algo que es una realidad, ¿no? Un pequeño partido con una palanca que se llama política puede incidir notablemente en la realidad como han hecho los compañeros del MIT chileno. En ese sentido son un ejemplo para todos los partidos de la lista. Habría que ver, los compañeros nos cuentan que en este proceso revolucionario ellos han logrado nuclear a través de las firmas primero y de los votos después a un sector importante de la vanguardia que los ha apoyado. Yo quisiera saber si la política de desconocimiento del acuerdo de paz puede ser una nueva palanca para producir una movilización importante alrededor de los compañeros del partido y de esa política. Y por otra parte, en paralelo, quisiera saber cómo se está construyendo el MIT alrededor de la candidatura, por un lado, ¿no?, de la candidatura de María, y por otro lado, de las tareas concretas que tiene planteado su partido. Gracias. Damos la palabra a la compañera Lola Blanco, ya que nos informan que el compañero León Gutiérrez tuvo que retirar por cuestiones laborales. Damos la palabra a la compañera Lola Blanco de Chile. Se prepara la compañera Mónica Ibáñez posteriormente. No, tienen bloqueadas las cámaras. Ahí. Hola, buenas tardes, queridos camaradas, ¿cómo están? Bueno, mi pregunta tiene relación con el problema de los tratados internacionales. A mí me preocupa enormemente que aquí en Chile, encontrándose prácticamente las masas encerradas en sus casas, sin ninguna participación en forma directa para poder intervenir en este proceso de lucha de clases tan brutal en el que estamos siendo controlados, digamos, por el régimen de la pandemia. A mí me preocupa cómo vamos a romper para poder enfrentar la problemática del TPP-11 y poder ver cómo se defiende la cuestión sobre las riquezas naturales, el problema del agua, la cuestión de los derechos mineros, en circunstancias que para poder enfrentar esa problemática que es tan importante, nos encontramos con unos tratados internacionales prácticamente imposibles de poder romper. Eso es mi pregunta. Muchas gracias. También nos comentan por aquí que están presentes las compañeras de Chile, Moira Riquelme y Mónica Herrera, dirigentes del sindicato Sintracorpa, a quienes pues saludamos. Gracias por estar, compañeras. Y ahora le damos la palabra a la compañera Mónica Ibáñez y se prepara el compañero Juan de ICT Uruguay. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Soy Mónica de Puente Alto, soy delegada sindical de la parte educación, soy dirigente social también, participo en una asamblea territorial y aparte soy militante del MIT. Bueno, primero que todo saludar a la compañera María, a Kelly, y hacer un llamado que no me puedo quedar como trabajadora, a todos los trabajadores y trabajadoras
no solo de nuestro país, sino internacionalmente, también cómo rompemos las fronteras los trabajadores y hacemos una sola lucha, que es necesaria y urgente por todo el atropello que hay a los trabajadores y trabajadoras. En nuestro país, el atropello de este gobierno asesino y criminal que actualmente pretende, donde ayer se hizo un llamado, que los trabajadores de educación volvíamos a las aulas sin tener ningún respaldo de salud para los trabajadores y trabajadoras. Entonces ahí nos damos cuenta que todos los días este gobierno nos asesina de distintas maneras y de distintas formas constantemente a los trabajadores. Es por eso innecesario la unidad, la lucha, la movilización y la educación que decía un compañero por ahí también, donde debemos tener los trabajadores y decidirnos que finalmente nuestros derechos y nuestras demandas laborales y de todo tipo solo han sido con la lucha y la movilización. Aquí jamás la historia nos ha enseñado que los trabajadores hemos tenido algún beneficio porque el empleador lo ha querido dar. Han sido luchas, han sido compañeros caídos, han sido compañeros muertos en el andar ante todas estas luchas que nosotros hemos hecho como trabajadores. Quiero hacerle una pregunta a la compañera María referente a la constituyente, ¿cuál es el camino que ella ve que nosotros como trabajadores deberíamos hacer y realizar desde nuestros sindicatos, desde nuestras poblaciones, desde nuestros lugares de trabajo, para exigir a esta constituyente donde hubo una conversación y unos puntos que 34 constituyentes firmaron y que hoy día se están acomodando con los mismos políticos vendidos traidores de 30 años? ¿Cuál es la lucha y cómo nosotros podemos llegar a esos constituyentes donde les tenemos que exigir y decirles en su cara que a menos todavía ni comienza la constituyente y ya están vendiendo los derechos de los trabajadores, la lucha, la dignidad y todo lo que nosotros hemos luchado durante estos 30 años? Así que me gustaría a la compañera preguntarle cuál es el camino que ella cree que nosotros los trabajadores deberíamos seguir hacia adelante para que esos constituyentes entiendan que la demanda de los trabajadores es una sola y que ellos tienen que llevarla, por algo fueron elegidos. Gracias, compañera. Un saludo a la compañera María, que es una mujer llena de lucha, convicción, inclaudicable en su lucha también por los presos políticos, amnistía total sin condiciones a todos los presos políticos. Muchas gracias, un abrazo a todos los compañeros y compañeras. Muchas gracias, compañera. Y cerramos entonces con los compañeros Juan de Uruguay y Luis. Y les pedimos brevedad, ¿verdad?, al momento de hacer sus preguntas para ir pasando al cierre de María. Bueno, buenas tardes, compañeros. Soy de ICT de Uruguay. Un saludo grande a todos los camaradas de la LIT presentes y a María. Y la pregunta nuestra tiene que ver con la lucha internacional, la lucha mundial, lo que pasa en Colombia, las movilizaciones que se han dado en Perú, los 4 presidentes que han tirado los peruanos en los últimos años. O sea, cómo juega, cómo pesa la revolución mundial en esta revolución, en este proceso revolucionario que se viene dando en Chile, y cuál es justamente el llamado internacional que hacemos nosotros, porque pensamos que la lucha a nivel mundial ayuda en ese proceso, bueno, y queremos saber de qué manera. Muchas gracias. Gracias, compañero. Le damos la palabra a Luis y con esto cerramos las participaciones para que María pueda dar el cierre. Sabemos que son muchas preguntas las que se han planteado en esta ronda, pero hay también algunas cosas que María ha ido abordando, entonces pasamos con el compañero Luis. Hola, buenas tardes. Mira, compañeros, les saludo, Luis Cortés, presidente del Sindicato Centrasal Chile. En honor al tiempo, voy a ser lo más breve posible. La consulta para María es la siguiente. Respecto a la coyuntura que existe hoy día, si bien es cierto, el proceso constituyente tiene un plazo de 2 años hasta que haya una votación, digamos, y se ejerza, pero mientras tanto la élite política ya está haciendo sus amarres. Por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy día con Codelco y con el litio.
En el Salar de Maricunga, en la tercera región, está la división Codel-Colitio, que pretende negociar con los otros privados que están instalados. Ahí, digamos, no sé cómo negociar, si expropiar, negociar, no sé de qué forma señalarlo, pero la extracción de los recursos naturales se está produciendo ahora, mientras que algunos empezar a discutir, digamos, una nueva constitución, pero lo real, lo que está ocurriendo es hoy día. Entonces, ¿quién nos recomienda a los trabajadores hacer, digamos, al respecto para movilizarnos y atender esos problemas hoy día? ¿Y cuál es, digamos, la opinión respecto a Codelco de María y del litio de los recursos naturales? Eso, saludos y buena tarde a todos los presentes. Muchas gracias. Bien, María, pasamos finalmente al cierre. Después de eso, pues vamos a hablar también, ¿no?, de la campaña internacional y otros aspectos por ahí que son importantes para cerrar. Te doy la palabra, María. Sabemos que son muchas preguntas, pero creo que algunas se pueden juntar y hay algunas cosas que incluso ya hemos ido evacuando antes. Ok. Sí, la verdad que las preguntas son bastante parecidas, digamos, planteadas de distintas formas, pero ¿cómo nos desmarcamos de la lista del pueblo? Pregunta el compañero de España. Bueno, efectivamente nosotros desde antes de las elecciones, desde que participamos como candidata o con la candidatura en la lista del pueblo, nosotros nos desmarcamos de la lista del pueblo formalmente, digamos. Nosotros planteamos dos declaraciones públicas discutiendo por dentro de la lista del pueblo con su comité ejecutivo y por fuera publicando esas declaraciones planteando las diferencias que tenemos con el proyecto país que ellos plantean y con la política, digamos, distinta que tenemos. Hoy, cuando ya estamos en pleno proceso, evidentemente que la desmarcación, la mejor desmarcación que nosotros podemos hacer, ¿no es cierto?, es convocar a la organización y movilización por fuera, por debajo de los organismos, incluso lista del pueblo. Nosotros creemos que la movilización organizada es ese llamado, ¿no es cierto?, nos diferencia tremendamente eso, y no creo, existe el riesgo, pero nosotros no hemos cambiado nuestra política y no la vamos a cambiar ni la defensa del programa que hemos defendido. Entonces, en pos de ese programa es que nosotros proponemos, digamos, la unidad y dar una batalla en todas partes para que sea tomado en sus manos, ¿no es cierto?, el no respeto a ese acuerdo por la paz, a que la Convención Constitucional sea soberana totalmente y la organización y movilización de los y las trabajadores y el pueblo chileno en el marco de este proceso convencional constituyente. Entonces, otro compañero pregunta cómo hizo el MIT para que nos escucharan el programa. Y yo le respondería al compañero que fue al revés, que nosotros escuchamos las demandas que hacía el pueblo movilizado a partir del 18 de octubre y logramos, ¿no es cierto?, sistematizar en un programa revolucionario las necesidades y demandas del pueblo chileno y las familias en el país. Entonces hicimos efectivamente una conexión en eso y yo creo que ese es el principal secreto, escuchar qué está diciendo la clase, cómo está actuando, qué está exigiendo, qué está pidiendo y lograr, ¿no es cierto?, entender eso y redactarlo o sistematizarlo en un programa, y eso es lo que nos permitió, ¿no es cierto?, levantar este programa y que fuera escuchado por un sector y nos llevara a la ubicación en la Convención Constitucional que tenemos hoy. Después nos preguntan, ¿puede ser el desconocimiento y ahora con una campaña que hagamos, el conocimiento de ese acuerdo por la paz que pone límites, otro levantamiento o originar otro levantamiento? Bueno, eso es lo que nosotros esperamos. Nosotros por eso estamos llamando a una gran movilización, por eso estamos haciendo unidad con sindicatos, con sectores movilizados, con familiares de presos políticos, de los fallecidos en esta revolución, con todo el mundo, digamos, para poder organizar una gran movilización que logre
presionar, y en eso también le contesto a Mónica de Chile, que la única posibilidad y la tarea que tenemos todos, que tienen, yo dije hace un rato, los sindicatos, las juntas de vecinos, las ollas populares, las asambleas territoriales, todos, ahí tenemos que tener 24 horas metidos en la cabeza, preparar una gran movilización para el inicio de esta convención constitucional que le exija a los 155 convencionales constituyentes que esta convención se declare soberana y tome las tareas que estamos exigiendo en sus manos. Los tratados internacionales. Claro, los tratados internacionales, la única forma que tenemos, compañeros, es lograr la derrota concreta de este acuerdo por la paz que impide revisarlos. No existe otra posibilidad que no sea con movilización, porque los partidos tradicionales que están representados en esta convención están por mantener el modelo neoliberal dentro del sistema capitalista. Entonces, a organizar a todos, a sus vecinos, compañeros y compañeras de trabajo, a sus familias, a todo el mundo, para exigir que esta convención constitucional tenga la facultad o tenga la autodeterminación de declararse soberana y revisar todo eso para poder recuperar los recursos naturales, para expropiar a las 10 familias, para expropiar a la banca y para a partir de ahí empezar a discutir cómo resolvemos los problemas de las chilenas y todos los habitantes de este territorio. Y el camino es el mismo. Por eso le digo a Mónica, no hay otro camino. No hay otro camino, es muy claro. Nosotros tenemos que tener claridad, compañeros, que desde el Movimiento Internacional de los Trabajadores, sección de la LIT, nunca hemos tenido un objetivo electoralista. El objetivo nuestro, ¿no es cierto?, es defender un programa revolucionario, ojalá que sea tomado por un sector importante de trabajadoras, trabajadores y la juventud, y que vengan con nosotros, ¿no es cierto?, a construir este polo que aporte en la construcción de una dirección para este proceso. El llamado internacional, evidentemente, es a estar atento de este proceso, a que los trabajadores y trabajadoras estamos siendo tremendamente expoliados, pero no nos quedamos quietos. Sabemos que hay movilizaciones, saltan las movilizaciones importantes, ¿no es cierto?, desde Argentina a Paraguay, a Perú, Colombia, Ecuador, en Latinoamérica. Entonces tenemos que tener evidentemente un proyecto para que los trabajadores y trabajadoras de Latinoamérica enfrentemos de conjunto los planes del imperialismo en nuestro continente. Y los trabajadores, evidentemente, tienen que intentar ponerse a la cabeza de esta lucha, porque no nos cabe duda, ninguna, que nosotros, si no nos declaramos soberanos en esta convención constitucional, si no logramos saltar y derrotar ese acuerdo por la paz, terminaremos esa convención constituyente como un trámite burgués más. Y nosotros no estamos dispuestos a mentirle a la gente. Nosotros tenemos que hablarle con claridad a la clase y decirle que si la clase trabajadora y el pueblo chileno no toma esta convención constitucional en sus manos y no arranca esa soberanía que necesitamos, que se traduce, ¿no es cierto?, en recuperar los recursos naturales, que se traduce en dejar de pagar la deuda pública y privada. La privada es mucho más importante que la pública en Chile y se paga, ¿no es cierto?, a través de la explotación de los trabajadores que están ahí, que entregan su vida sin ver a su familia. Eso es discutir la soberanía, poder determinar qué hacemos con la riqueza, cómo administramos esa riqueza, con el control de las y los trabajadores. Si no logramos eso, evidentemente esta convención constitucional habrá servido para conseguir algo más de democracia dentro de esta dictadura burguesa o capitalista que está aplicada en nuestro país. Para ello, no nos cabe ninguna duda que nuestra obsesión, nuestro principal compromiso debe ser la construcción de un partido revolucionario que levante un programa revolucionario a nivel nacional e internacional. Y es a eso que nosotros los invitamos a todos, no solamente en Chile, en cada uno de los países, a que vengan a aportar
a reforzar, a colaborar, a estudiar, a criticar este proyecto de Liga Internacional de los Trabajadores. El capitalismo, el imperialismo tiene sus organismos, ya los conocemos: Naciones Unidas, el Grupo de los 7, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Esos son sus organizaciones políticas. Ahí se reúnen para definir, para decidir a qué país explotamos más, cuándo, a qué hora, dónde no nos importa, dónde nos importa, qué sector comercial vamos a distribuirnos. Eso lo discuten ellos. La clase trabajadora, las mujeres, la juventud a nivel mundial, no tenemos solo el derecho, tenemos el deber de construir una organización revolucionaria mundial que enfrente a este imperialismo mundial que nos tiene, ¿no es cierto?, existiendo como semicolonia mientras nuestras vidas se van, se mueren nuestros compañeros, nuestros familiares, nuestros hermanos, hoy día con la pandemia, pero también estamos sufriendo el hambre y la explotación. Tenemos el deber de entregar todo lo que tengamos, las revolucionarias y los revolucionarios, para construir un partido. En Chile estamos construyendo el MIT y a eso invitamos a todas y todos quienes participaron de este conversatorio hoy, pero a quienes nos conocen, también que ellos le cuenten a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, que hay un grupo de compañeros en Chile y grupos de compañeros partidos en diversos países del mundo que estamos levantando un proyecto revolucionario porque creemos que si no damos un combate con la vida por caminar al socialismo, nos vencerá la barbarie. Y eso es lo que estamos viendo y tenemos en nuestras manos y tomamos en nuestras manos esa tarea. Los convocamos a eso, a sumarse a la Liga Internacional de los Trabajadores en los diversos países. Hay espacio. La lucha nos espera. O si no, la otra forma es rendirse a este capitalismo inhumano, que no solo destruye la vida humana, sino que también destruye el ecosistema, el medio ambiente. Tenemos el deber de luchar, de combatir. Lo estamos haciendo y hay que hacerlo desde todos los lugares que tengamos ubicación. Hoy en Chile estamos en la Convención Constitucional, pero nada nos convencerá que tenemos que sentarnos a negociar con el enemigo a ver cómo le damos una salida elegante a los problemas de la clase trabajadora. Seguiremos combatiendo desde ahí, en la calle, con todos los que quieran movilizarse por derrotar a este sistema capitalista en Chile, caminar hacia el socialismo, porque creemos que la única solución, en definitiva, para este periodo, es que la clase trabajadora profundice esta revolución, se tome el poder y administre la riqueza desde la convicción, desde la ubicación de la clase trabajadora en el poder político, económico y social. Es decir, el triunfo de una revolución socialista. Si no es así, evidentemente seremos derrotados y se seguirá aplicando estas políticas inhumanas de hambre, de explotación y de opresión en el mundo. Así que los invitamos a eso. Les agradezco la atención que nos han prestado en toda esta conversación. Estamos a disposición siempre para la construcción del partido. La única convicción, ¿no es cierto?, verdadera, es querer liberarse de este yugo capitalista. No lo podemos hacer si no es a través de una organización revolucionaria que levante un programa. Y a eso los estamos invitando. Muchísimas gracias. Gracias, María, por ese tremendo cierre, por esas tremendas palabras. Definitivamente construir el MIT en Chile es construir la internacional, construir a los distintos partidos en cada uno de los países que la LIT interviene, es ir por ese proyecto estratégico. Para ir cerrando, porque sabemos que ya nos hemos tomado bastante tiempo y era necesario hacerlo, queremos recordar y saludar que tenemos compañeros en Argentina como Daniel Ruiz, que junto a Sebastián Romero vienen siendo perseguidos desde ya hace más de 3 años por estar en la primera línea en lucha contra el gobierno del expresidente Macri, soportando encarcelamiento durante 1 año en el caso de Daniel, y ahora Sebastián está en prisión domiciliaria. Mientras tanto,
los compañeros se están enfrentando a un juicio falso donde no hay pruebas y la justicia patronal solo se dedica a mantener esto durante más tiempo, alargar el proceso. Llamamos a continuar entonces con la campaña de solidaridad con los compañeros, hoy apoyando el pedido de Sebastián para poder hacer su prisión domiciliaria junto a su madre y familiares en su ciudad de Rosario y exigiendo el fin de la causa de la persecución contra Daniel, Sebastián y los demás luchadores en Argentina. Eso es parte también de las campañas que estamos levantando a nivel internacional. También pedimos el apoyo para los compañeros en Colombia que desde el 28 de abril están luchando contra las medidas antipopulares del gobierno de Duque. Ya más de 3.000 casos de violencia policial, más de 1.500 detenciones ilegales, más de 25 casos de violencia sexual y otro tipo de atropellos contra la clase trabajadora que está luchando en Colombia. Les pedimos unirse a la campaña internacional este próximo 28 de julio para hacer presión en las embajadas de los distintos países, en las embajadas de Colombia en los distintos países, porque al final, pues que viva la LIC, que vivan todos los partidos de la LIC, y que viva la lucha internacional de la clase trabajadora. Nos vamos a ir despidiendo, pero antes les queremos pedir si pueden encender sus cámaras, si pueden encender sus micrófonos, si nos podemos despedir, todos los que nos quedamos aguantando hasta el final. Participaron más de 230 personas en este evento, estamos sumamente orgullosos y orgullosas de ese trabajo. Definitivamente que viva la Liga Internacional Trabajadora y que viva la lucha internacional. ¡Viva! 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 ¡Viva los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva los chilenos! ¡Viva la María! ¡Viva la LIC! ¡Viva chilena! ¡Viva la LIC! ¡Viva la LIC! ¡Viva la LIC! ¡Viva la LIC! ¡Viva la LIC, compañeros y compañeras! ¡Viva la LIC! ¡Viva la LIC! A la cuarta ¡Viva la LIC! ¡Viva la LIC, compañeros! Fuerza, fuerza. ¡Por el socialismo! Sí, por ¡Viva la causa, LIC! María. Saludos combativos desde México. Viva la LIC. Por la reconstrucción de la Cuarta Internacional. ¡Viva la LIC! ¡Que viva! Viva el MIT. Viva la LIC. Saludos desde el Cusco, Perú, compañeros. Que viva la LIC. Abierto el micrófono. Viva el MIT y la LIC. ¡Viva la LIC! ¡Que viva la LIC! ¡Viva! Viva la LIC, camaradas. Muchas gracias. ¡Viva la LIC! ¡Viva la LIC! ¡Viva todos los que luchan! ¡Viva LIC! Viva la LIC. Viva toda la lucha de las trabajadoras y los trabajadores. ¡Que viva! Viva, compañero. Saludos a mi Valparaíso. Viva la LIC. Hasta el socialismo siempre, camarada. Saludos desde Puente Alto. Viva el socialismo, Roberto. A luchar sin parar. No, Julia, es peligroso, los gobiernos criminales y asesinos. Viva la LIC. Que viva la LIC, que vivan las luchas en Colombia, en Perú, en Paraguay, en Chile, en Argentina, que vivan las luchas en Latinoamérica y a nivel mundial. Muchas gracias a todos por participar. Estén pendientes de las redes sociales de la LIC y de la página de nuestras últimas declaraciones. Ya los compañeros les han estado pasando varios enlaces a través de los mensajes para que podamos seguir difundiendo, compartiendo y construyendo la política de la internacional. Muchas gracias, camaradas. Nos vemos en otra jornada. ¡Viva la LIC! Chao.